¿Saben ustedes que hoy en día seguimos comiendo la misma torta que le ofrecían a la reina del cielo en la antigüedad y que nos cuenta sobre eso el profeta Jeremías? Hoy les voy a contar sobre eso y sobre muchas otras cosas que van a hacer que les quede claro que hoy seguimos viviendo en Babilonia, en la Babilonia de los tiempos milenarios antes de Jesús. Bueno, recuerden que este es un canal apto solo para los que buscan la verdad y que, bueno, seguramente habrá muchas cosas que molesten a los religiosos, pero aquellos a quienes Dios decida que los va a liberar del velo, va a hacer que se caigan las escamas de sus ojos, van a poder ver junto conmigo que vivimos en el reino de Satanás, vivimos en Babilonia y me parece que es muy importante, es básico para que podamos llegar a ser esos adoradores que Jesús le dijo a la mujer samaritana, adoradores en espíritu y en verdad. No podemos ser adoradores en espíritu si no nos damos en cuenta y no caemos en la realidad que el mundo espiritual es poderosísimo y nuestra lucha no es contra sangre ni carne, como dice la Biblia, es contra principados y potestades de maldad que hay en las regiones celestes, no desde ahora, sino desde el principio de los tiempos, y que la humanidad adora y está sometida a esos poderes. Entonces me parece muy importante que nos demos cuenta de eso, y es por eso que hoy hago este video. Hoy es 24 de diciembre, es la fecha en la que la humanidad adora a un Dios con minúscula, creyendo que es el Dios eterno. Hoy no nació Jesucristo. Tenemos un video sobre eso en el canal, es uno de los primeros videos. Hoy nació en la mitología, allá lejos en los tiempos, pero después tomada por el Imperio Romano. Hoy nació un dios con minúscula que se llamaba Tamuz, un dios babilónico que tenía una madre que se llamaba Semiramis, que era diosa, después se transformó en diosa, pero bueno, primero fue una reina asirio-babilónica que estaba casada con Nimrod, el gran cazador del cual habla la Biblia en el libro de Génesis. Gran cazador, suponemos que de animales, ¿verdad? Pero todo es espiritual en la Biblia. La realidad es espiritual. Entonces hay que ser ya maduros para darse cuenta que es el gran cazador de almas. Y bueno, el mito dice que Nimrod muere y Semiramis toma el poder, una reina con un gran poder, una reina, malvada y muy con mucha sagacidad. Entonces, para aumentar su poder, para ir aumentando y amasando poder, dijo, ella queda embarazada de uno de los sacerdotes del culto en Babilonia, porque ellos tenían muchísimos dioses, pero
ella todavía no había sido elevada a la categoría de diosa en esa época, pero tenía mucho poder como reina de Babilonia. Y queda embarazada de uno de sus sacerdotes, pero ella lo que dice es que quedó embarazada de los rayos del sol, porque en esa época y hasta el día de hoy, como lo vamos a ir viendo, como tal y como sé que Dios me dijo que tenía que hablar de esto, entonces yo lo que les quiero mostrar es que hoy en día seguimos adorando a los mismos dioses, los mundanos, ¿no? Siguen adorando a los mismos dioses que hace miles de años atrás. Entonces, como en esa época se adoraba ya al sol, a la luna y a las estrellas, ella dijo que los rayos del sol la habían embarazado y, bueno, claramente era un embarazo milagroso, y que ese bebé que iban a nacer era el sol, era producto del sol. Entonces, nace ese bebé, tiene muchos nombres, pero uno de sus nombres en la tríada Nimrod, Semiramis, es Tamuz. Bueno, Tamuz crece también para ser un cazador como su padre, y en una de las cacerías muere. Según la leyenda, lo mata un jabalí salvaje. Bueno, Semiramis sigue amasando poder a través de el relato y dice que él muere para volver a nacer, y que como su muerte se produjo en el bosque cerca de un pino, entonces ese pino representaba a Tamuz y iba a volver a nacer con cada solsticio de invierno. Entonces, que él muere en primavera, ¿no? Es la leyenda, y que iba a nacer en cada solsticio de invierno. El solsticio de invierno es la noche más larga del invierno en el hemisferio norte. Bueno, esta leyenda se traslada a través de los siglos. De hecho, hay mucha información en los museos. Por ejemplo, aquí tengo en el Museo Británico de Londres, hay como una imagen, hay muchas imágenes. Ya les hemos mostrado, me acuerdo, la de Ishtar en algún otro video, que Ishtar es la misma diosa, pero a través de los siglos va tomando muchos nombres. Puede ser Semiramis, después es Inanna, después es Astarte, después es Ishtar. En la Kabbalah también puede ser Lilith. Y al día de hoy es lo que la Iglesia Universal, o a quien la Iglesia Universal llama la Virgen María. Pero la Virgen María es una creación, han tomado de la Biblia la imagen, la persona de la Madre de Jesús, han apartado totalmente la verdad bíblica y la han vestido con una vestidura pagana, babilónica, y es por eso que la misma Biblia dice que la ramera de Babilonia va a ser destruida, la gran ramera de Babilonia, la que fornicaba con reyes, con el poder mundial. Vivimos en la Gran Babilonia porque es un sistema religioso, político, financiero. Y entonces, como verán, es el mismo Satanás que ha ido vistiéndose de mujer y ha ido tomando diferentes disfraces
mujer y hombre, ¿no? Porque también Satanás se disfraza, tiene todo tipo de disfraces. Satanás es Semíramis, también es Tamuz, también después en el Imperio Romano se llamó Júpiter, Sol Invictus, también tomó el nombre de Mitra, por ejemplo, cuando el emperador Heliogábalo introdujo al Imperio Romano la adoración a esa piedra negra con forma levemente piramidal, que se empezó a adorar en Roma. Entonces es una mezcla de dioses, pero al final, si uno los ve, son todos más o menos lo mismo. Es la adoración al sol, a todos los cuerpos celestes, ¿no? Pero sobre todo el sol. Y entonces, como les decía, aquí en el Museo Británico, por ejemplo, se ve, ellos han guardado, la élite por algún motivo ha dejado todo esto, que es prueba de que todo esto existió. Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, pero son mitos. Pero en realidad no son mitos, pero son mitos que nacieron de una verdad que es tan real y tan poderosa que al día de hoy gobierna el mundo. Porque es solo un pequeño rebaño el que conoce esto y obedece la palabra. Porque hay muchos que dicen, bueno, sí, yo sé todo esto, yo sé que Jesús no nació en diciembre, yo sé que, que todo viene del Imperio Romano, pero no les importa. Entonces, no les importa la verdad en realidad. Y la verdad es tan asombrosa y es tan fuerte y tiene tanto peso que yo creo que realmente es un gran signo de inteligencia prestarle atención, además de obediencia. Porque aparte tenemos todo, hoy en día tenemos todo para conocerla, si usamos bien los instrumentos que Dios nos da. Entonces aquí dice, por ejemplo, el Dios que se presenta en la traducción, Attendant God. Asirio, aproximadamente el año 800 a.C., de Nimrud. Nimrud era una ciudad, por supuesto toma el nombre de este personaje, el primer rey que se puso en rebelión, ¿no?, con Jehová, que se rebeló a Jehová, se rebeló al poder de Jehová. Templo de Nabu. Este dios, con su par opuesto, estaban en la puerta de entrada del templo de Nabu, pone, el dios de la escritura. Porque necios seríamos si no aceptamos que es verdad que muchos de los avances de la humanidad aparecieron en Mesopotamia, en estas civilizaciones, como la escritura, la matemática. Hubo grandes descubrimientos, mucho antes que los egipcios. Fue la gran civilización, por supuesto, una civilización opuesta al Dios eterno, opuesta al Dios de Israel, enemiga. Pero sí, está claro que hay que aceptar que eran muy avanzados en los conocimientos. Si tomamos también otros ejemplos, el libro de Enoc nos dice que los conocimientos de guerra le fueron dados al hombre a través de los Nefilim. Entonces, bueno, ahí hay muchos grises que hay que aceptar, ¿no? Cómo el hombre avanzó en la civilización.
Y bueno, dice, ambos estaban dedicados a Nabu. La inscripción menciona a Adad-nirari III, aproximadamente del 810 al 783 a.C. Este fue un rey también babilónico. Y su poderosa madre Samuramat, la original Semiramis, cuya leyenda fue recabada por los griegos. Y finaliza aconsejando al lector a adorar a Nabu, diciendo: no confíes en ningún otro dios. Bueno, como verán, aquí dice que Semiramis fue una reina babilónica del año 800 a.C., pero también hay que ser exactos y decir que hay muchos otros historiadores que la colocan mucho antes, ¿no? Muchísimo antes, en la época de Nimrod y la Torre de Babel. Entonces, bueno, todo esto se fue armando, desarrollando allí en la noche de los tiempos y llegó hasta el Imperio Romano. El Imperio Romano que sigue reinando hasta nuestros días, claramente. Y nos podemos dar cuenta si prestamos atención a los símbolos, a las señales que hasta el día de hoy están. Por ejemplo, la Trinidad. La Trinidad es un dogma babilónico, no es bíblico, que fue tomado por la Iglesia Católica y a través de sus concilios, bueno, lo fue imponiendo a tal punto que la Biblia fue adulterada. Pueden averiguar sobre la coma joánica, qué significa. No hay ningún lugar en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que diga que hay una Trinidad. No existe. De hecho, no es en la traducción real. Si nosotros habláramos bien, tendríamos que decir el Espíritu del Santo. No es el Espíritu Santo, no es un espíritu así. No, es el Espíritu de Dios. El único, hay solo dos espíritus, el espíritu de Dios y el espíritu de engaño del mundo. La Trinidad es un concepto que viene hasta nuestros días, pero viene de Babilonia. Y Semiramis, bueno, lo creó cuando habló sobre Nimrod, ella y su hijo que nació de forma milagrosa. Entonces ahí se fue creando el mito, que también pasó a la península que hoy es Turquía, con Cibeles, Mitra y Atis, o en Egipto con Isis, Horus y Osiris. Muchos otros, pero son versiones, diferentes versiones de ese antiguo mito babilónico. Y bueno, y llegó a la Iglesia Católica. Llegó a la Iglesia Católica a través del gnosticismo también, que tomaban a Sofía, ¿no? como la sabiduría en los albores de la Iglesia, de la Iglesia Católica. El gnosticismo, que es una religión diabólica, absolutamente. Y que la Iglesia Católica tiene mucho de gnóstica. Y entonces a mí me gustaría leerles
solo una parte de Jeremías 44, como dije al comienzo del video. Vamos a leer Jeremías 44 desde el versículo 15, donde pone: Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la Reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Bueno, ya están en total rebeldía. Más desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la Reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres y a todo el pueblo que le había respondido esto, diciendo: ¿No se ha acordado Jehová y no ha venido a su memoria el incienso que ofrecisteis en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra? Bueno, como verán, ya en esa época el mismo pueblo de Israel se había visto contaminado con la adoración a dioses ajenos, entre ellos la Reina del cielo. La Reina del cielo no era otra más que Semíramis, que también se llamaba Ishtar en ese momento, y que, como les digo, a través del Imperio Romano y la Iglesia Católica, que significa universal, es la misma que se adora hasta nuestros días. Si ustedes buscan Reina del cielo, lo pueden hacer por su cuenta, van a ver que Reina del cielo no es un título de la Virgen María, es un título que le dio la Iglesia Católica a la Virgen María, pero en realidad la Reina del cielo, que es la misma, si ustedes siguen toda la línea histórica, es Semíramis, fue la primera Reina del cielo. Por ejemplo, ustedes se han preguntado por qué la Virgen María en la mayor parte de las imágenes tiene algo azul, tiene o la capa azul, o una banda azul, algo azul. Eso está muy claro. Hay muchas en las que está muy claro. Por ejemplo, yo miro aquí, después vamos a poner las imágenes. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, donde tiene el manto azul con unas estrellas, ¿no?, amarillas. En muchas. Yo estuve buscando, hay muchísimas de estas que se llaman advocaciones, que serían como diferentes formas, ¿no?, de la misma diosa. Aquí tengo una de Venecia, que tiene exactamente lo mismo, la misma vestimenta. Después hay otras que tienen simplemente como una banda azul, como esta de la Inmaculada Concepción, que está en el Museo del Prado. Y la más notable, que de hecho fue aquí donde yo me di cuenta de dónde venía, es una pintura de Fra Angelico, se llama, que está también en el Museo del Prado, y que el mismo guía
que nos hacía la explicación de algunos cuadros, lo dijo. Dijo que ese azul tan vibrante, tan especial, venía del lapislázuli. Él lo dijo sin saber, evidentemente, no es que lo dijo sin saber, dijo sin saber la conexión que hay con Babilonia. Y yo ahí inmediatamente dije, es igual que la puerta Ishtar, porque si ustedes se fijan aquí, cuando alguien algún guía de arte o te explica este cuadro, bueno, que es la Anunciación de la Virgen María con el ángel Gabriel, y te muestra esa bóveda, ¿no? Esa bóveda estrellada con ese azul de lapislázuli y el manto de la Virgen. Por supuesto que si no saben sobre Ishtar y sobre Babilonia no van a poder hacer la conexión, pero solo hace falta realmente poner tus sentidos en marcha y darte cuenta de que es Ishtar, es la misma reina del cielo babilónica, con el mismo color con el que se la adoraba, y que está presente en el cuadro de Fra Angelico, en la Virgen de Guadalupe, en la Catedral de Notre Dame, que tiene exactamente la misma cúpula azul con estrellas doradas, y que es el mismo azul lapislázuli de la puerta Ishtar, que se encontraba en Babilonia y que hoy en día está en Berlín. Creo que no está abierto al público, pero bueno, fue excavada, fue descubierta por un arqueólogo alemán, se llamaba Koldewey, y la llevó pieza por pieza a Alemania. Bueno, le hizo mandar pieza por pieza a Alemania. Allí se encuentra y hay como armaron la puerta de Ishtar, y también imagino que esto será hecho por computadora, y armaron todo la entrada, porque Babilonia tenía 8 puertas y esta era una de las 8 puertas por las que se entraba a Babilonia, la puerta más importante, que era la puerta de Ishtar, porque era la diosa más importante junto al dios Marduk, y a Dumuzi también era otro dios, que como ven, ¿no? Siempre son 3. Dumuzi vendría a ser Tamuz. Y bueno, es algo, siempre lo van a querer disfrazar un poco, pero todo viene de Babilonia. Si ustedes averiguan también, por ejemplo, el rosario, como este collar de cuentas, ¿no?, que se usa en la Iglesia Católica para orar, también viene de Babilonia. Ustedes pueden poner rosario, origen, Babilonia, por ejemplo, y van a averiguar, van a llegar a la verdad. El rosario es un instrumento de oración que se usaba ya en la Babilonia de Semíramis. Todo viene de allí, todo viene de Babilonia, y hasta nuestros días. Por ejemplo, el pan del cielo, del cual les hablaba al principio. El pan del cielo era las tortas con las que se adoraba, se rendía culto a la reina del cielo. Y hoy en día hay un pan que se llama pandoro, que se come, es originario de Italia, no solo de Italia, sino de Venecia. Sabemos que a través del tiempo, ¿no?, todo el poder babilónico se estableció en
Italia, más precisamente en Venecia, donde se estableció originalmente la nobleza negra babilónica, y es de allí este pan. El pandoro es un pan de Natale, Navidad, Tamuz, que tiene forma de tronco y arriba tiene forma de estrella de 8 puntas. Es el pan de la reina del cielo. A Ishtar, que es Semiramis, también se la adoraba, y uno de sus símbolos es la estrella de 8 puntas. Esto creo que lo vimos ya en otro video, pero no importa, lo volvemos a ver. Cualquier árbol de Navidad, si ustedes se fijan, va a tener una estrella de 8 puntas. No es casualidad, es el árbol con el que se adora a Tamuz y a Ishtar o Semiramis. Y la élite satánica, Illuminati, que gobierna el mundo, sigue adorando a los mismos dioses. Si ustedes ven, por ejemplo, el logo de la OTAN, es una estrella de 8 puntas. Si ven la copa o el cáliz, se llama, ¿no?, en la Iglesia Católica, con la hostia, que muchas veces los papas o bueno, los sacerdotes, que también es toda una copia de cómo era la organización religiosa en Babilonia, y lo levantan, es una adoración al sol, que tiene la forma, ¿no?, del sol. Creo que tiene un nombre, pero bueno, no lo recuerdo ahora, pero es como la adoración al sol, que lo levantan así. Seguimos viviendo en Babilonia. Todos los poderes reales de este mundo adoran a Satanás en sus diferentes formas, pero siempre es Satanás, ya sea vestido de Ishtar, con la estrella de 8 puntas, o por ejemplo BlackRock, que es el conglomerado de corporaciones, ¿no?, más importante de este mundo. BlackRock, ¿por qué se llamarían BlackRock, piedra negra? Bueno, porque viene del Imperio Romano, anteriormente aún viene del emperador Heliogábalo, que fue emperador romano y que llevó la adoración a la piedra, al betilo negro con forma de pirámide, que simbolizaba también al sol, ¿no?, y que después toma también el nombre de Sol Invictus en el Imperio Romano. Es decir, seguimos viviendo en Babilonia, y hasta en pequeños detalles, como puede ser el pandoro, que de hecho se llama pandoro, ¿no?, es pan de oro. El pandoro, que viene de Venecia, el árbol de Navidad, la estrella de 8 puntas, el árbol de Navidad, el color del manto de la Virgen María, que lamento decirlo, pero es la reina del cielo, que sale en Jeremías 44. Todo es Babilonia. Absolutamente todo si tenemos los sentidos vigilantes, y sobre todo si le pedimos a Dios que nos ayude a poder ver la realidad espiritual, nos vamos a dar cuenta que estamos viviendo en un reino que es mundano, materialista, carnal, satánico, y que no tiene nada de Dios. De hecho, por eso también Dios dijo, ¿no?, que su reino no era de este mundo. Y muchas veces cuando seguimos el patrón de oración que Él nos enseñó, bueno, venga a nosotros tu reino, porque no está aquí su reino. Su reino es espiritual, no está aquí su reino. Aquí está el reino del maligno. Entonces, eso, a mí lo que más me interesa con estos videos
yo estoy buscando aquí porque por ahí hay veces que me olvido cosas que iba a decir. Lo que más me interesa con estos videos es mostrarles, tratar de abrir sus ojos, que por supuesto no lo puedo hacer yo, solo lo puede hacer Dios, pero bueno, puede ser que a través de lo que uno explica o bueno, comparte de conocimiento, a través de todo esto ustedes puedan ver la realidad espiritual, que es tan poderosa y tiene a todos esclavizados. Nimrod, cazador de almas. Sí, entonces también veía, por ejemplo, aquí tengo una estatuilla que está en el Louvre, en este caso en el Museo del Louvre en París, que es la misma diosa, llámenla Semiramis, Ishtar, en este caso creo que era Inanna, tenía el nombre de Inanna, porque también puede ser que si es de, por ejemplo, la civilización sumeria, que son siempre es en Mesopotamia, pero eran diferentes civilizaciones que se iban sucediendo, o si es Babilonia, toma diferentes nombres, pero es la misma. Y en este caso la vemos con ojos de rubí y con la luna. Tiene una apariencia realmente diabólica aquí, pero bueno, toma diferentes disfraces. Esta estatuilla está hecha en alabastro, pone, y es del tercer siglo antes de Cristo. Es la reina Ishtar, también conocida como Inanna. Entonces aquí vemos cómo también se adora a la luna, ¿no? La luna que está tan relacionada con las diosas, y por eso también es que muchas vírgenes de la Iglesia Católica ustedes las van a ver con la luna. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe. La luna, la diosa de la luna. Qué casualidad que la madre del príncipe Harry se llame Diana. Bueno, creo que no es casualidad. La madre de la reina reptil, podríamos decirle. La verdadera reina reptil, podríamos llamarla. Porque son todas señales que tenemos que ir uniendo y darnos cuenta que no hay casualidades. También Diana era una diosa de la casa, como Nimrod, pero en mujer. La diosa de la casa y representada por una luna también. Yo la tenía por aquí en algún lado, estaba en Versalles, en el Palacio de Versalles, que aquí fueron muy sutiles porque a la luna la pusieron como en la bóveda del techo. Eso te explican ahí cuando estás viendo que la luna está allí. Y como verán, hasta el día de hoy, y si ustedes ven, ya para terminar esto, pero bueno, me parece que forma parte de ir adiestrando el ojo, ¿no? Que nuestros ojos comiencen a ver a Babilonia tal y como es. Vivimos en Babilonia. Entonces, como, por ejemplo, en Argentina, en las grandes ciudades siempre, Buenos Aires, una de las características, ¿cuál es? El obelisco. El obelisco, que es otro de los símbolos paganos por excelencia, que también está en la Plaza de San Pedro, ¿no? Ahí encontré un video de la Plaza de San Pedro, que es tan claro que es Babilonia, como dijo Pedro, ¿no? El apóstol Pedro, que en su carta está escrito Babilonia, que estaba en Babilonia o que estaba por ir a Babilonia. No, estaba en Babilonia. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan.
Claro, porque él murió en Babilonia, o sea, él murió en Roma. Lo martirizó el emperador Nerón junto al apóstol Pablo. Otra mentira más: Pedro no fue el primer papa, de hecho no fue papa. Papa era Nerón, porque el papa era, hasta Constantino, el papa era el emperador, el Pontifex Maximus, que al día de hoy, por ejemplo, cuando el papa Benedicto XVI le crearon, bueno, no creó él, le crearon su cuenta de Twitter, que fue la primera cuenta de Twitter que un papa tenía, y que ahí todos nos enteramos, yo creo, porque hasta ese momento no se usaba su nombre en latín. Todos nos enteramos que Pontifex Maximus era su apelativo en latín, el Pontífice Máximo, que también viene de la familia Máximo, ¿no? Que es la verdadera dueña del Vaticano. Y entonces, como les decía, para terminar, ver cómo cada ciudad tiene una marca de Satanás. Cada ciudad grande, puede no ser tan grande, pero sí, en general en las ciudades grandes, como puede ser, por ejemplo, la Estatua de la Libertad en Nueva York, o el Ángel de la Reforma en México, o Cibeles en Madrid, o la Sirenita en Dinamarca. La Sirenita, que también es Semíramis, ¿no? Porque si era la madre de Semíramis en el mito, hay uno de los mitos que dice que Semíramis nació de una sirena. Uno de los engendros, ¿no? Prediluvio. Por eso Dios tuvo que erradicar la maldad de la faz de la tierra, porque todos estos engendros, mitad hombre, mitad animal, eran demonios, existieron. La sirenita, uno de ellos. Las sirenas. La sirena de Dinamarca. En fin, está lleno de estas estatuas que nos marcan que reina Satanás. Satanás reina en la tierra. Y bueno, entonces este era el video para hoy, que me gustaría lo que me gustaría es mostrar eso, mostrar cómo seguimos viviendo en la misma Babilonia, bajo la misma gran ramera de Babilonia, y que todos los seres humanos están siendo subyugados, están siendo esclavizados espiritualmente. Como dijo Jesús, no están adorando en espíritu y en verdad, y que esa es la gran cadena que hay que romper, ¿no? La esclavitud al faraón, la esclavitud al mundo espiritual, sobre todo espiritual. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos en otro video. Que Dios los bendiga.